Qué bueno que siguen con todos nosotros. Nos encanta que nos estén acompañando en nuestro programa En el Medio. Hoy conversando con César Garrido, director general de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo. Un hombre además muy joven. Lo que viene mencionando de las ideas innovadoras no pueden estar en mejores manos que gente joven. Es el caso de nuestro alcalde Willy Casanova y es el caso también de César Garrido y muchos de los componentes del equipo de gobierno de la Alcaldía de Maracaibo. Antes de continuar con la conversación, queremos compartir con ustedes nuevamente la pregunta de la semana que llega con el patrocinio de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, la Gobernación del Estado Zulia y el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Adelante en el medio cultural. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Así cero ya. Yo creo que el 1 es I, y el 2 2 I, 3 I, el 0 es número romano. Igual, de forma cuadrante. El 0 no existía porque por lo tanto no se escribe. El 0 es número romano. Ahora que sinceramente yo no he visto ese número. Debe ser, pienso, lo mismo, porque todo el resto es el número romano. La B vale 5, la X vale 10, la L vale 50, la E vale 500, la M vale 1000. Y si la X es 10, entonces ¿dónde entra el 0 en el 10? No entra precisamente, eso es lo que yo no entiendo. Consejo Legislativo del Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Bien, allí tuvieron la pregunta de la semana con el patrocinio del Consejo Legislativo del Estado Zulia, la Gobernación del Estado Zulia y la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo. La pregunta es, ¿cómo se escribe el 0 en números romanos, en la numeración romana? Ustedes saben que la numeración arábiga, que es la que nosotros utilizamos con mucha más frecuencia, por supuesto, ustedes saben cómo escribir el 0. Pero ¿cómo se escribía en los números romanos? ¿Cómo se escribía en el Imperio Romano? ¿Cómo se escribía en la cultura romana? Que duró muchísimos años siendo la numeración que se empleaba en Occidente. ¿Cómo se escribía el 0 en números romanos? Si no sabe la respuesta, se la damos al final del programa del día de hoy. César Garrido nos acompaña hoy. César es sociólogo, director general de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo. Un hombre muy joven, acaba de expresar lo que significa la innovación de este sistema de seguridad ciudadana para la ciudad de Maracaibo y me parece excelente que una persona tan joven sea quien precisamente se encargue de una innovación. Pero tiene una responsabilidad muy grande, César, porque estamos notando niveles muy grandes de anomia, como lo llaman los sociólogos, anomia en la población. Nos tragamos los semáforos con gran facilidad. Usted ve un semáforo en rojo, tenga mucho cuidado, porque un semáforo en rojo, para usted en verde, está en rojo para el otro, pero mucha gente no le para. Hay gente que viene como pensando en otra cosa o simplemente no asumiendo que no hay autoridad que haga posible que lo pongan preso o que lo pongan una multa o lo que sea. Y así como en el tránsito, lo vemos en diferentes áreas de la vida social, lo sabemos, venden efectivo en diferentes lugares de la ciudad a niveles exorbitantes en los precios, cobran más por usar una tarjeta de débito que por pagar en efectivo o por cualquier otra forma de pago. Es decir, hay una gran cantidad de elementos que se han venido sumando a la cultura nuestra que por el contrario son negativos porque nos están llevando a pensar que no hay quien le ponga el cascabel al gato, así que no hay posibilidad de construir una seguridad ciudadana. Entonces la responsabilidad que tiene César es grande. Así es. Además es una ciudad de tanta importancia como Maracaibo, ¿no? Por su ubicación geográfica, por su composición poblacional. Correcto. Bueno, le da una importancia y la coloca a la vanguardia en términos sociales en nuestro país. Y bueno, su incidencia además que tiene que ver con la cercanía a la frontera. Pero bueno, hay una afectación fundamental que tiene que ver con varios años de ausencia de mecanismos de regulación social, que son los que garantizan por parte del Estado, en términos de gobierno local, que se respete la ley, que se respete la autoridad y que haya orden en la ciudad y que por tanto esto incida en la conducta ciudadana, en el comportamiento ciudadano, el cual genera como resultado unos mecanismos de autorregulación social. Como tuvimos 9 años de ausencia en ese sentido en Maracaibo y desaparecieron los referentes de ley, de autoridad y de ciudadanía,
que es en términos concretos lo que está afectado hoy en Maracaibo, la ciudadanía como tal. Por supuesto que tenemos una ciudad muy atípica en su comportamiento y es responsabilidad nuestra ir reconstruyendo elementos orientados a esto. Para eso además estamos nosotros en pleno debate y en plena construcción de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, que va a profundizar los mecanismos de regulación, de sanciones de orden no solo económico, sino morales para resarcir daños sobre la ciudad que son causados por determinados comportamientos, pero además nosotros generando mecanismos para estimular la autorregulación ciudadana, el respeto por el otro, el respeto por la ley, el respeto por la autoridad. Hay factores de orden estructural y de orden situacional que inciden en el tema de la seguridad, en el tema de la prevención y por supuesto en el comportamiento y en la interacción social. Nosotros estamos atravesando por una etapa de transformaciones y definiciones en nuestro país, en términos estructurales. ¿Por qué? Porque lo que hoy ocurre en Venezuela y se expresa con mucha fuerza en Maracaibo, en el Zulia, tiene que ver con factores de orden estructural vinculados al modelo. La construcción de un nuevo modelo que se debate con un viejo modelo que es el capitalismo, con el socialismo, y por supuesto en el antagonismo capitalista en Venezuela se están expresando múltiples distorsiones que se vinculan al hecho económico en la dinámica de vida cotidiana de la gente y cómo esto además estimula el delito, estimula la violencia, estimula lo irregular, estimula el irrespeto a la autoridad, pero además estimula un fenómeno muy delicado, que tiene que ver con la deshumanización y la pérdida de la solidaridad, que fomenta la violencia y que fomenta, por supuesto, el delito. Esto obedece a factores de orden estructural que nosotros, si no los comprendemos, va a ser muy difícil que podamos definir una política correcta y coherente. Y los otros factores de carácter situacional. La ausencia de mecanismos durante tantos años, bueno, generó... Acostumbró a la gente a eso. Así es, generó factores de carácter situacional que estimularon, bueno, una serie de distorsiones en la ciudad de Maracaibo. Y nos corresponde a nosotros reconstruirlo, reconstruir todo lo que tiene que ver con la ley, con la autoridad y con el orden en este municipio, para que Maracaibo empiece a transitar por una nueva etapa. Ahora, la comprensión de los factores de orden estructural y los factores de orden situacional tienen que transformarse en una política concreta, que debe de ir a construirse con la gente. Hay fenómenos, por ejemplo, ¿qué pasó en Maracaibo durante estos años? Aún con todos los esfuerzos del gobierno nacional, acá en la región, en el municipio, esfuerzos importantísimos en función de proteger a la población, de atenderla, de generar mecanismos para la vida, para la paz, pero bueno, había un componente ausente, que era el componente local, cercano a la ciudadanía. El ejemplo de los espacios públicos, desplazamiento del ciudadano, de la mayoría de la colectividad de su espacio para convivir, para encontrarse, para desarrollar sus capacidades y sus habilidades y por supuesto encontrarse, interactuar en sana paz y en armonía, bueno, tomados por el delito. La minoría delictiva desplazando a la mayoría, a la colectividad. Eso hay que recomponerlo en la ciudad de Maracaibo y eso por supuesto que obedece a un plan que nosotros estamos desarrollando en cada cuadrante. La activación de los liderazgos positivos, el liderazgo comunitario, la participación comunitaria, vinculado al principio de proximidad de los cuerpos de seguridad, los cuerpos policiales y todos los actores de la seguridad para juntos poder generar mecanismos para la convivencia y para la paz en las comunidades. Te pongo el ejemplo de los espacios modeladores de conducta y cómo los liderazgos deben estar activos en función de eso. A veces no sabemos en la comunidad ni siquiera qué tipo de mensaje allí se fomenta. ¿Quién aparece? ¿Qué actores aparecen repentinamente en función de la escuela, en función del liceo? Unos con con intenciones, bueno, normales y otros con intenciones de captar niños, niñas, adolescentes para el delito. Y a veces pareciera que el colectivo no lo prioriza. Entonces solo lo detectamos cuando algún tipo de problema se expresa, al igual que el joven. Mira, hay datos alarmantes, ¿no? Cerca del 80% de los homicidios en Venezuela vincula a jóvenes, adolescentes. El 80%, es una cifra muy elevada, es la más elevada incluso de América Latina. Esto nos transmite un mensaje a nosotros muy contundente, que tiene que ver con la operación de bandas, con el efecto de la violencia y del delito sobre la población, fíjate la gravedad en términos sociales, sobre el universo poblacional, sobre el grupo etario que debe conducir el destino del país.
Sí. Entonces esto para nosotros por supuesto que es un dato muy importante y nos demanda formular políticas que nos permitan garantizar condiciones para proteger la vida y evitar asumir el tránsito del delito por parte del joven. Es una responsabilidad nuestra y por eso nosotros estamos estudiando dato a dato lo que está sucediendo, como el joven, bueno, hay condiciones fundamentalmente en los sectores populares que se están prestando para fomentar este tipo de fenómenos y cómo allí entran factores exógenos también. Sí. La operación paramilitar es una de ellas, identificarla es responsabilidad nuestra. Por eso el núcleo de planificación de la seguridad del cuadrante, que fue un elemento que tocamos en el Congreso de Seguridad Ciudadana, orientado a la construcción de la paz territorial en los cuadrantes, tiene que ver con tomar el cuadrante como un núcleo de organización, de participación y de planificación de la seguridad y de las condiciones necesarias para la vida. El cuadrante estuvo muy en boga hace poco tiempo atrás, pero cayó como en desuso, ¿no? El Sería cuadrante que lo retomáramos y lo replanteáramos. es ¿Qué una exactamente? unidad, es un núcleo de planificación de las condiciones necesarias para garantizar la vida, la paz, la convivencia y la seguridad. En el marco de la gran misión a toda vida de Venezuela. Es un planteamiento además que tiene unos elementos muy importantes en ese sentido, porque el cuadrante es un universo territorial que abarca de 2 a 5 kilómetros cuadrados y que te permite ver en ese universo de 2 a 5 kilómetros cuadrados cuántas familias hay, cuántos espacios modeladores de conducta, escuelas, liceos, planteles tienes ahí, cuántos espacios públicos tienes, cuál es la zona de mayor violencia en el cuadrante, cuáles son espacios o factores que pudieran fomentar el delito de la violencia, que va desde el expendio de licor legal e ilegal hasta el espacio donde se comercializa, donde opera el microtráfico, opera la banda. Todo eso lo identificas en el marco del cuadrante. Y a eso se le orienta, en el marco de la política de los cuadrantes, una acción de Estado. Es decir, entrar como Estado junto con la comunidad, activar los mecanismos necesarios para controlar uno a uno los factores de riesgo. Y esto lo acabamos de discutir en el Congreso. Y tiene que ver con nuestra intencionalidad, así como lo ha orientado el presidente y el ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, el reimpulso de los cuadrantes. Debilidades que pudiéramos tener en el momento. Vamos a hacer una pausa ahorita y cuando regresemos para que puedas desarrollar con más detalle lo que significa el cuadrante y lo que ustedes pudieron como aporte alcanzar en este primer Congreso de Seguridad Ciudadana. A ustedes les pedimos que no se vayan a ir muy lejos, vamos a continuar con la tercera parte de nuestro programa, conversando con César Garrido. Él es el director general de la Alcaldía de Maracaibo, de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, en Seguridad Ciudadana. Y cuando regresemos, además, vamos a conversar sobre el Mundial de Fútbol, porque estamos en pleno Mundial y César también, por supuesto, está en la fiebre. Conversemos algo de eso también con César al finalizar en el próximo segmento que ya va a comenzar dentro de un rato. No se vayan muy lejos.